Buenos días a todos. Bienvenidos a Capeco Live. En esta oportunidad estamos presentando los participantes del Premio Arquitectura y Ciudad 2019. En esta oportunidad veremos la Quinta Grau, edificio de oficinas de 5 pisos ubicado dentro de la zona monumental del distrito de Barranco. El edificio ha sido realizado por Armando Paredes, una inmobiliaria enfocada en diseño con 13 años de experiencia. Reúne arquitectos, diseñadores industriales, creativos y comunicadores para crear espacios únicos donde nosotros mismos nos gustaría vivir o trabajar. De esta manera encontramos tanto la promotora como el estudio de arquitectura es una sola empresa. Esta inmobiliaria empezó en el 2007 con un concepto de loft, pero cuando sus clientes empezaron a crecer, decidieron crecer junto con ellos. Y así vinieron los townhouse, depas y espacios de trabajo. Sus proyectos están inspirados en lo que les gusta ver y hacer, como el diseño, el arte, la música, los viajes, libros y otros tantos rincones donde la creatividad es la materia prima. Quieren ser parte de la renovación y evolución de nuestra ciudad, por eso nunca dejan de observar y diseñar con una visión urbanística que busca armonizar siempre con el entorno, rescatando los elementos arquitectónicos de la zona. Hoy nos están acompañando como expositores Taib Chang, CEO de Armando Paredes, y Patricio Bryce, arquitecto jefe de diseño en Armando Paredes. Buenos días y bienvenidos, Patricio y Taib. Buenos días, Eh, Patricio y Taib. El espacio es suyo. gracias. A ver, para contarles un poco acerca de cómo fue el proceso por el cual llegamos a hacer este proyecto, que es nuestro proyecto de oficinas en la Avenida Grau, en Barranco. Eh, lo primero que sucede es que Barranco es el distrito más chico de Lima, ¿no? Entonces, tiene una natural escasez de tierra. Y nosotros como desarrolladores ya teníamos algunos edificios o algunos proyectos en el distrito y vimos que hacía falta un poco de formalidad en el, eh, en el segmento de oficinas en el distrito. De hecho, tenemos nuestra oficina acá, hemos hecho quizá la mitad de nuestros proyectos en Barranco. Y parte de nuestra tesis, ¿no? De hecho, nuestra tesis para el financiamiento del proyecto, fue que si uno va a la Municipalidad de Barranco y pregunta cuántas licencias de oficinas hay, te pueden decir que hay 3.000 licencias de oficinas. Sin embargo, no había en ese momento ningún edificio de oficinas normal o corporativo. Fue todo un reto conseguir el financiamiento de este proyecto porque justamente calzaba con los años en los cuales hubo sobrestock de oficinas en todo Lima. Y no había un estudio de mercado que uno pudiera hacer al respecto, porque, como les digo, no había ningún edificio de oficina formal. Finalmente, esta búsqueda de la formalidad en el distrito no solamente era necesaria en las oficinas, sino también en los comercios en general. Si bien es cierto, los comercios en general, tanto oficinas como restaurantes, locales comerciales, tienen una licencia municipal, el aspecto de estos comercios es predominantemente informal, como aspecto, ¿no? Puede que tengan una licencia. Finalmente, esta búsqueda de la formalidad fue donde nos cogimos para hacer el planteamiento del edificio. Esta búsqueda de la formalidad es lo que nosotros consideramos que en ese momento que el distrito necesitaba para crecer como distrito, para mejorar, ¿no? No un crecimiento vertical, sino un crecimiento en, en vamos a llamarlo, aspecto o un tema de renovación dentro del distrito, ¿no? Esto es parte del propósito que nosotros hemos asumido como desarrolladores, ¿no? Algo que nosotros
o hemos podido ver en otras ciudades del mundo es que quien construye la ciudad es el Estado, ¿no? Quien construye y quien dicta la pauta de cómo debe hacerse, de cómo hacerse las cosas dentro de una ciudad son las instituciones. Sin embargo, en Lima, lo que podemos ver es que más bien quien dicta cómo se hacen las cosas somos los desarrolladores mismos, ¿no? Entonces, nosotros asumimos esto como un reto, como un propósito, y finalmente asumimos que la construcción de la ciudad parte también de la construcción de la identidad misma de la ciudad. En el tiempo, desde que fundamos la empresa en el 2007 hasta hoy, hemos ido construyendo este propósito. No empezamos pensando que nuestro propósito iba a ser la construcción de la identidad, pero la manera como nosotros hemos podido llegar a esto es ir modulando y ecualizando el estilo de diseño que tienen nuestros proyectos. De hecho, empezamos en nuestros primeros edificios, que no los podemos ver en esta lámina. Quizá, Patricio, puedes poner la lámina anterior. Esta es nuestra última etapa como desarrolladores. Hoy estamos acá, ¿no? Pero nuestros primeros edificios sí tienen un diseño un poco más contemporáneo, ¿no? Y hoy día, como vemos, que tiene que ser nuestro diseño, nuestro estilo de diseño, es más bien quizá contemporáneo, pero tienen que tener componentes, ¿no? que todos podamos recordar con cierto cariño. Es por eso que hoy día nuestro estilo de diseño en esta etapa se encuentra en lo que estamos mostrando en esta lámina. Es bajar un poco a lo más básico, ¿no? Y finalmente, lo que nosotros queremos es que las personas o la gente, ¿no?, en la ciudad pueda atesorar, atesorar su vivienda, su casa. Queremos que la gente queremos que la gente quiera su ciudad, pero para que puedan querer su ciudad, primero tienen que querer su casa, ¿no? Eso es. Ahora sí, Patricio, vamos con la presentación. Sí, bueno. Sí, de hecho, una de las cosas interesantes de estar en Armando Paredes es justamente que la inmobiliaria y y el arquitecto, digamos, es la misma empresa, ¿no? Entonces, eso nos da para tener unas discusiones que normalmente no se tendrían. Normalmente un inmobiliario ya busca un arquitecto con una idea muy clara de lo que quiere hacer. En este caso, nosotros, por formar el mismo equipo, tenemos esta ventaja de poder especular sobre lo que queríamos hacer en ciertos momentos juntos, ¿no? Y concebir el proyecto juntos. Y normalmente la mayoría de proyectos ya vienen con una idea preconcebida de lo que se tiene que hacer, ya sea por parámetros o por la zona donde están. Hay sitios en los que solamente podrías hacer un multifamiliar, otros en los que, bueno, es una zona muy comercial y por ahí haces algo mixto. En este caso era un reto un poco distinto, porque, bueno, primero por la zona, es una zona que en realidad todavía tiene un carácter muy residencial, pero por lo menos la avenida Grau, que, bueno, acá vemos el plano de ubicación, el terreno está a 2 cuadras de la Alameda Sáenz Peña y a 4 cuadras hacia abajo del Parque Central de Barranco. Entonces teníamos dos retos acá, ¿no? Cómo, digamos, poner un edificio en esta zona que está dentro de la zona monumental de Barranco, pero digamos que de la zona monumental de Barranco es la parte un poquito más descuidada, ¿no? Y además, en nuestra cuadra particular, en esta cuadra particular, nuestro terreno vendría a ser donde está el carro amarillo acá. No hay casonas de valor histórico de las cuales relacionarte, ¿no? Está esta casa que está en la esquina, que es donde está el Delifrance,
Y bueno, acá en la calle Colina sí hay un par de casonas interesantes, pero en el entorno inmediato del proyecto, la calle no demuestra esa imagen histórica. Ese es un primer reto. Y el segundo reto era la forma del terreno. Es lo que ven acá, la mancha roja, que es una forma medio en T, con un frente muy chiquito hacia la calle, ¿no? Esta es la avenida Grau y el frente, digamos, menor del terreno es el que da a la calle. Es un frente de 12 metros. Entonces, el proyecto que teníamos que hacer acá era un proyecto que esté completamente desarrollado hacia el interior, ¿no? A diferencia de la mayoría de proyectos que se hacen, que se trata de que la mayoría del proyecto dé hacia la calle, y siempre hay una parte, digamos, que mira hacia el interior. Acá el 90% del proyecto tenía que mirar hacia el interior y tener un mundo interior, ¿no? Entonces, debido a estas características y al sitio, bueno, se decidió, además, por lo que estaba hablando Taid de las características de Barranco, hacer un edificio de oficinas. Ahora, era un reto también, y fueron otras conversaciones que tuvimos con Taid, de qué tipo de cliente iba a querer venir a estas oficinas, porque por lo menos en este momento, en el 2013, todavía no habían edificios nuevos en Barranco. Ahora se han hecho algunos, recién, edificios de oficina, digo, nuevos en Barranco. Y no sabíamos exactamente qué cliente iba a querer venir acá. Si es que era un cliente más corporativo, que era difícil, porque si es un cliente corporativo tienes otras zonas más corporativas, justo seguras de dónde tener tu oficina, ¿no? O de repente un cliente más hacia la parte creativa o artística, pero claro, ese es un público muy limitado, ¿no? Es un espectro limitado de los que van a querer una oficina más tirada hacia lo creativo. Y finalmente, este es un terreno más o menos grande que nos daba 4.500 metros cuadrados de vendible de oficinas. Entonces, bueno, voy a pasar a explicar los 3 puntos que para nosotros son los valiosos arquitectónicamente de este proyecto, que son la funcionalidad, la espacialidad interior y la relación con el entorno. Esas 3 cosas son un poco las que articulan lo que para nosotros es lo valioso de este edificio. Y bueno, primero que nada, de esto que hemos hablado de los retos de la forma del terreno y de los tipos de clientes que tendríamos, es que nace la parte funcional. ¿Qué quisimos hacer? Quisimos hacer el edificio más flexible posible, ¿no? Con unidades como primigenias de 50, 100 y 150 metros. Si ven la axonometría de la derecha, tenemos las oficinas más grandes, que son las de 150 metros cuadrados hacia la calle, son las únicas que dan hacia la calle. Luego vienen los estudios o oficinas más chicas de 50 metros y luego los espacios de 100 metros cuadrados. Esto se hizo, obviamente, pensando en poder albergar cualquier tipo de cliente que esté buscando una oficina, tanto desde el cliente más creativo hasta el más corporativo. Entonces, ¿cómo se resolvió el hecho de poder tener oficinas desde las más chicas hasta las más grandes? Y bueno, simplemente se articuló el proyecto mediante un gran vacío central que se ve acá a la izquierda en la planta, que bueno, un poco rescata, y por eso es que está el nombre del edificio como Quinta Grau, rescata un poco la idea de quinta con este espacio abierto central al medio que articula construcciones a los lados, que es una tipología que está muy presente en Barranco y en la avenida Grau. Nosotros, de hecho, de vecinos tenemos una quinta. Entonces, un poco tomando esa idea, decidimos aplicarla en este proyecto para poder para que alguien que tenga una oficina de 50 o alguien que tenga una de 600, si es que unes toda la parte de atrás, pueda tener una vista y una luz natural y una ventilación. Y finalmente el proyecto terminó funcionando así, ¿no? El proyecto tiene clientes corporativos que ocupan 200, 400 metros. Tiene también muchas de las oficinas de coworking de Comunal están acá y ocupan a veces 600 metros en un piso. Y también quedan algunos estudios de 50 metros, ¿no? Hay algún estudio de yoga, hay algún estudio de algún artista también, hay estudios estos de 50 que los usan para dictar clases. Entonces, finalmente se ha formado una dinámica interesante de
toda la mezcla de usos que nosotros queríamos darle al edificio, ¿no? Y se logró mediante este espacio central grande, que en realidad son 2 patios, que finalmente se unen en un gran vacío, ¿no? Entonces, finalmente el edificio, a diferencia de un edificio de oficinas normal, tiene un poco más de área libre que lo que tendría un edificio de oficinas normal, al cual no le exigen un porcentaje de área libre. Este se parece más a un edificio de vivienda en ese sentido, y por eso es que creemos que es un aporte, ¿no? Es otra forma de ver, de concebir un edificio de oficinas. Entonces, digamos que la funcionalidad se dio desde ese punto de vista, y esto me da pie para explicar lo siguiente, que es la espacialidad del proyecto. Al tener estos 2 grandes patios, además del lobby, se creaba toda una espacialidad interior en el edificio, que en realidad nosotros le quisimos dar ya mucho más potencia, ¿no? Además de ser las circulaciones, digamos, lo que quisimos crear fueron espacios de encuentro, ¿no? Entonces tienes estos 3 grandes espacios públicos, digamos, del edificio, que finalmente son espacios de encuentro, ¿no? Donde nosotros quisimos reforzar un poco las sinergias y las relaciones que se dan fuera de la oficina y que sean tan importantes como las que se dan dentro, ¿no? Entonces, la experiencia que uno tiene en este edificio es distinta a la que tiene en un edificio normal, que bueno, sí entras a un lobby, pero después entras a un corredor y llegas a unos ascensores, de los ascensores sales, llegas a otro corredor y finalmente llegas a tu oficina. En este edificio no pasa eso. En este edificio tienes espacios de circulación que a la vez son espacios de encuentro y que fomentan un poco esta dinámica que normalmente no se da en un edificio de oficinas, ¿no? Y se da... Esto se da sí, también, Patricio, un poco por la forma del terreno, ¿no? Si no sí, nos claro, hubiéramos lo que dije al encontrado comienzo. con un terreno de esta forma, lo más probable es que hubiéramos hecho un edificio cubo, ¿no? Es Sí, decir, justamente lo que Patricio está diciendo. De hecho, otros edificios de oficinas que hacemos son justamente lo mismo, ¿no? Llegas, te estacionas, sales del ascensor y llegas a tu oficina, ¿no? Pero por la forma del terreno teníamos que darle de alguna manera iluminación y circulación a cada una de las oficinas, ¿no? Entonces nos obligaba a tener que hacer estos espacios que finalmente los planteamos, bueno, sí, muchos lo ven como una quinta, ¿no? Pero en realidad nosotros pensamos más en una universidad, ¿no? En una universidad que haga que la gente se comunique, se vea, ¿no? Y colabore. Y finalmente es lo que está pasando en el edificio, ¿no? La y gente... justamente la gente cree que es un instituto, una Sí. universidad, porque hay mucho movimiento exterior, ¿no? Ujú. Antes de llegar a tu Realmente oficina. el edificio no tiene mayores áreas comunes, es decir, no tiene una gran cafetería, no tiene un gran Zoom, no tiene grandes áreas de salas de reuniones, pero justamente las áreas comunes que tiene este edificio, que son básicamente sus pasadizos, son usados todo el tiempo, ¿no? A diferencia de las salas de reuniones que tenemos, que sí tenemos, pero son pequeñas, ¿no? Se usan poco. La gente utiliza bastante las áreas de circulación, ¿no? Que vienen a ser las áreas comunes de este proyecto. Sí, bueno, justamente vamos a hablar de esas, voy a explicar un poco esas 3 áreas que son finalmente el alma del proyecto. La primera, que es el lobby; la segunda, que es el primer patio, que es el patio más lineal; y la tercera, que es el patio interno, ¿no? Y para ver un poco fotos del proyecto también. Este es el lobby, que, bueno, rescata un poco también la idea de zaguán, de las casonas, de los alrededores en Barranco y también en Lima, que es, bueno, es un espacio filtro de transición entre la calle y el interior. Es un espacio muy alto, de doble altura, y que, bueno, como vemos en la foto de la izquierda, está completamente conectado con el exterior, visual y espacialmente, ¿no? O sea, solamente lo único que separa a este lobby con el exterior es esta rejita de fierro, y después está completamente conectado, ¿no? Hacia el exterior, en la foto de la izquierda, y en la foto de la derecha, que bueno, es una foto que está un poco oscura en este ambiente, no se aprecia muy bien, pero igual tiene una conexión muy directa con el primer patio interior. Entonces, este lobby en realidad se siente casi como un espacio exterior más, porque está muy conectado con estos espacios exteriores
un lado hacia la vereda y el otro lado hacia el patio interior, ¿no? Entonces, este es el primer espacio al que se llega. Y luego, si seguimos la lógica de la foto de la derecha y pasamos esas puertas de vidrio, llegamos a este primer patio ya interior, que es el primer pozo de luz del edificio, y que también, como decíamos, bueno, es el corredor de ingreso en realidad al proyecto, pero además de ser un corredor de ingreso, también pues es un espacio de encuentro, ¿no? Que hablábamos. Tiene esta jardinera que también se usa a veces como banca, y este espacio verde, que es un espacio a donde, bueno, se hizo un muro verde porque en realidad es la vista que tienen las oficinas que están al frente, que son los estudios de 50 metros cuadrados, que en muchos casos los han unido y han hecho oficinas más grandes, que es muy usual también que tengan como que salitas de estar, que estén con sillones mirando hacia este muro. Entonces un poco es un espacio también más contemplativo, el muro verde, y el corredor, que también articula lo que hablaba Taita hace un rato de las zonas comunes, ¿no? En este primer piso, esa mampara que ven son las zonas de administración y las salas comunes del edificio que se pueden alquilar, no alquilar, que se pueden separar y se pueden usar eventualmente por cualquier usuario del edificio. Entonces, este es el primer gran patio. Y bueno, seguimos el recorrido. En la foto de la izquierda vemos ahí al fondo la escalera, que es en este siguiente patio, ¿no? Ya es el corazón, digamos, del proyecto, que tiene ya más espíritu de esta idea de quinta, porque está organizando construcciones a ambos de sus lados. Están las oficinas a la izquierda y a la derecha que se miran entre ellas y que miran este espacio, ¿no? Y en este espacio central, digamos, decidimos hacer esta escalera, primero por un tema obviamente de circulación, porque, bueno, al ser un edificio es un edificio más bien chato, es un edificio extenso horizontalmente, perdón, pero verticalmente tiene solo 5 pisos. Entonces, la idea era que la gente pueda usar una circulación común y justamente fomentar estos espacios de encuentro, ¿no? Entonces se hizo esta escalera, no con una forma de escalera normal, sino un poco más lúdica, que tenga puentes, que se muevan, que se corran y que llegues siempre a espacios distintos, ¿no? Un poco para eso, para fomentar la circulación y que recorras un poco todo el patio, ¿no? Y no simplemente quedarte en un sitio usando una escalera. Obviamente, el proyecto tiene sus ascensores y sus escaleras de escape también por ahí escondidas, pero la idea era utilizar este gran espacio como la gran circulación. Y también tiene esta forma porque finalmente es el remate del eje de circulación del edificio y queríamos tener algo un poquito más escultórico en esa zona, ¿no? Entonces, por eso es que se hizo la escalera de esta forma con estos puentes que conectan los 5 pisos. Eso es, digamos, lo que vendría a ser la especialidad del edificio, son estos 3 espacios que son un poco los espacios de circulación y a la vez de encuentro. Y el tercer elemento y último que vamos a hablar del edificio es, bueno, su relación con el entorno, ¿no? Uno se relaciona con el entorno, bueno, mediante su fachada, obviamente, y mediante los primeros pisos, tu relación directa con la calle, ¿no? Entonces, acá hemos partido, obviamente, de lo que primero te estás obligado a hacer, que es respetar, si estás en una zona monumental, tienes que respetar las proporciones de la arquitectura republicana barranquina, digamos, clásica. Y eso es lo que quisimos hacer en este edificio, pero con materiales modernos, ¿no? Entonces tenemos estos 3 cuerpos. El primer cuerpo, que es el zócalo de doble altura del primer y segundo piso, que lo que se quiso hacer ahí, un poco aportando a la calle, era hacerlo un poco parte de la calle y hacerlo completamente abierto, ¿no? Y como ya vimos en la foto interior, el lobby que está a la izquierda, es esta puerta grande, está completamente conectado y por una cuestión de seguridad, digamos, tiene que tener esa reja, pero está visualmente conectado con la calle. Igual el ingreso vehicular. Y bueno, esta oficina que está en el segundo piso, que pertenece al Zócalo, se le hizo un retranque creando este balcón justamente también para mantener la sensación de vacío, ¿no? Y que el Zócalo se vea lo más ligero y lo más transparente posible, ¿no? Luego está el cuerpo medio, que son los pisos 3 y 4, que ahí para nosotros fue también un reto bonito porque
Nosotros queríamos que el edificio se vea como un edificio de oficinas, ¿no? Ese era el objetivo. Y es difícil lograr que un edificio se vea como un edificio de oficinas con justamente las características que tienes que seguir de esta arquitectura clásica, ¿no? Que tiene que ver más con llenos que con vacíos, con vanos con una forma más vertical y horizontal también. Entonces lo que decidimos hacer ahí para combinar un poco las dos cosas fue un poco reinterpretar un muro cortina, porque lo que ven ahí es un muro cortina, porque es todo vidrio, pero es un muro cortina que está segmentado con perfiles de aluminio y creando, digamos, marcos y remarcos, que estos marcos contienen las mamparas estas que vemos que van de piso a techo, que se abren hacia afuera, que tienen unas barandas por dentro. Y los espacios, digamos, lo que representa el lleno en el muro, en realidad no es muro, el lleno en la fachada en realidad no son muros, sino son vidrios, que se les puso una lámina opaca, blanca. Entonces, en realidad es un muro cortina, todo es vidrio, entra toda la luz hacia adentro, pero mantiene la proporción que queríamos de este tipo de arquitectura. Bueno, fue todo un reto, ¿no? Porque tuvimos que diseñar, digamos, de cero esta fachada, encontrar los perfiles disponibles y ver cómo combinarlos para poder lograr esta estética, ¿no? Y bueno, el tercer cuerpo, que es el quinto piso, en realidad está retirado 2 metros. Y en la foto casi no se ve, finalmente esa es la idea. En el parámetro te dejaban construir a plomo los 5 pisos, pero se decidió hacer un poco este retranque porque finalmente la altura que quedaba de 12 metros era una altura que iba más con el entorno, ¿no? Como se ve un poco en el apunte de abajo, esta altura de 12 metros es la que empalma mejor con la altura de los edificios ya construidos, además de con las casonas, ¿no? Y bueno, por último, para darle ya un toque distinto a la fachada, nuestra oficina anterior quedaba en la calle Colina, que queda muy cerca de esto, que quedaba frente a una casona, que tenía este trabajo en fierro forjado en las rejas, además de otras casonas a los alrededores. Entonces lo que decidimos ahí en realidad fue reproducir tal cual algunos diseños que vimos por ahí, hicimos unos levantamientos de rejas en algunas fachadas que nos gustaron y en realidad los reproducimos casi tal cual. Fue un poco el toque de calidez que nosotros consideramos que le faltaba un poco a la fachada, que tenía materiales muy modernos y colores un poco fríos, ¿no? Entonces decidimos complementarlo un poco, darle un poquito de calidez con ese trabajo de fierro que en realidad se repite bastante en algunos de nuestros otros proyectos. Entonces, bueno, eso es un poco la explicación del proyecto. No sé si ahora vamos a la ronda de preguntas. Gracias, Patricio y Taid, por la explicación del proyecto. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Estamos abriendo la opción para que hagan preguntas. En la mano derecha de la pantalla pueden encontrar el panel y pueden redactar las preguntas que tengan. A ver, mientras que vamos esperando las preguntas, tenemos una acá. ¿Cómo sí se animaron a participar en el Premio Arquitectura y Ciudad? Bueno, de hecho el premio es una iniciativa interesante, ¿no? Porque es una iniciativa distinta a los concursos usuales que simplemente son de arquitectura. De hecho, este es un concurso más orientado a los inmobiliarios, ¿no? Y a los promotores. Entonces, esa relación interesante entre los inmobiliarios y los arquitectos, que debería ser un poco más fluida, se fomenta un poco en este concurso, ¿no? En nuestro caso, en realidad, como ya hemos dicho, la inmobiliaria es lo mismo que el estudio de arquitectura, entonces para nosotros fue un poco más natural, pero me parece muy valioso que
el premio se dé tanto al arquitecto como al promotor, que finalmente es igual o hasta más importante en el desarrollo de un proyecto, ¿no? Justamente va en línea a lo que explicaba hace unos minutos, y es que institucionalmente no hay muchas obras en la ciudad, ¿no? Y la escasez de obras también viene de la mano de una escasez de concursos. Entonces, no importa si es que este concurso es un concurso más bien privado, aunque Capeco es más bien una institución, pero sí nos pareció importante participar para justamente fomentar ese tipo de eventos y concursos, ¿no? Que hayan más para que cada vez haya más participación no solamente de estudios de arquitectura, ¿no? Sino también de desarrolladores, porque justamente es lo que comentaba, ¿no? Y es que los desarrolladores son parte de la construcción de la infraestructura de la ciudad. Gracias por su respuesta. Tenemos algunas preguntas aquí. Eh, Preguntan cuánto tiempo tomó el desarrollo de la propuesta. ¿Cuánto tiempo tomó el desarrollo de la propuesta? A nivel de idea, de anteproyecto, de licencia, sí. Sí, bueno, A digamos que ver, es el proceso normal de un proyecto, ¿no? sí. Ahí no sé si tú tienes más. Uf. A ver, nosotros, ya haciendo doble clic sobre lo conté también al inicio, y es que para nosotros era interesante poder hacer un edificio de oficinas en Barranco. No había tierra, Barranco es muy pequeño, y habíamos identificado 4 terrenos en donde posiblemente era posible hacer un edificio de oficinas, vamos a decirle, corporativo dentro del distrito. El primer terreno lo perdimos, nos atrasaron realmente. El segundo lo perdimos correctamente frente a otra inmobiliaria que hoy día está lanzando un proyecto, acaba de lanzar un proyecto de oficina. El último terreno era muy difícil de comprar. Y finalmente nos tropezamos con esta oportunidad, ¿no? Era un terreno no ideal por la forma que tenía, son casi 1.400 metros cuadrados con 12 metros de frente, pero súper bien ubicados, ¿no? Estamos a 3 cuadras de la plaza, y finalmente, nada, nos mandamos con la oportunidad porque no había más que escoger, ¿no? Diseñar fue todo un reto. Eh, el proceso, el proceso de conceptualización puede tomar un día o puede tomar un mes. No recuerdo exactamente cuánto tiempo nos tomó, Patricio, llegar a la Yo solución, tampoco, ¿no? al esquema, pero sí, como les digo, nuestros proyectos pueden tomar un día o pueden tomar un mes. Perfecto. Sí. Nos preguntan, ¿la flexibilidad del espacio se consiguió por las placas en vez de columnas? Bueno, efectivamente, que creo que no lo mencioné cuando estaba exponiendo. Si vemos la planta, digamos, la planta no tiene placas, no existen las placas en las oficinas, solamente es estas columnas, entonces en realidad son una planta libre completamente, lo que ayuda a que en este, por ejemplo, superior son 4 oficinas de 100, que si quitas los muros de drywall es una de 400, ¿no? Y en realidad sí, eso también ayudó de la forma del terreno. Al ser un terreno estrecho, fue suficiente, digamos, con poner las placas en las medianeras, y al centro del proyecto no hay estructura, ¿no? Son solamente unas columnas muy esbeltas. Entonces, en realidad sí, la flexibilidad del proyecto se logró gracias también a una estructura muy ligera. Es también debido a que el edificio tiene solo 5 pisos, entonces no había Sí. necesidad de hacer columnas muy grandes. Por otro lado, la división entre oficinas se hicieron en drywall, no, no hay paredes de ladrillo. Eh, algo que nos sorprendió realmente, porque
a ver, nos sorprendió también en parte, no sabíamos realmente cómo iba a reaccionar el mercado en función a si iban a responder a las unidades pequeñas que hicimos o si más bien iban a querer acumular oficinas en este edificio. De hecho, lo que ha sucedido es que hay empresas que se han quedado en los 50 o en los 100 metros cuadrados y hay otras empresas que han acumulado más bien oficinas y han ocupado espacios de 700 metros cuadrados o incluso de 2000. De hecho, nosotros como desarrolladores vendimos solamente los 2 pisos superiores del edificio y los primeros 3 pisos del edificio son pisos de renta, ¿no? De alquiler. Y realmente es muy variado, ¿no? El tipo de oficina, el tipo de empresa que ocupa el edificio. Y otro dato importante respecto a un desarrollo como este, en este distrito en particular, es que al ser el único edificio de oficina formal en el distrito, tiene demanda total. Durante la cuarentena solo se nos han ido 200 metros cuadrados, pero de ahí todo el edificio está ocupado. Ah, excelente. Tenemos algunas preguntas relacionadas a los estacionamientos. Nos dicen si podrían explicar un poco sobre el estacionamiento y otra pregunta en relación a cuántos estacionamientos les exigió la municipalidad. Wow. Bueno, los estacionamientos nos exigía un estacionamiento cada 50 metros cuadrados de oficina, me parece. Sí. No tengo acá el plano de los sótanos, pero en realidad es un estacionamiento, bueno, amplio, que nos necesitamos, como vemos acá en el corte, 4 estacionamientos. Y bueno, al tener, como vimos, la estructura muy ligera, en realidad es un estacionamiento muy libre, se desarrolla en medios niveles. Y en realidad digamos, la normativa nos exigió bastantes más estacionamientos de los que finalmente se llegaron a utilizar, ¿no? Entonces, eso habría que... un tema normativo que hay que revisar también, porque finalmente TAIT, hay mucho estacionamiento, creo que hasta un sótano completo, algo así, finalmente se ha terminado usando. Sí, en realidad, sí, la normativa nos exigía una cochera cada 50 metros cuadrados. Particularmente creo que en todo Lima una cochera cada 50 metros cuadrados se necesita o no, es un número brutal, es un ratio brutal. Encarece mucho la construcción o el desarrollo de proyectos de oficinas. Pero nosotros en este proyecto en particular apostamos por hacer más cocheras de las que nos exigían. Hicimos más cocheras básicamente porque seguimos apostando por el crecimiento del distrito y es un distrito donde no hay cocheras. Si es que Barranco se convierte en el distrito histórico cultural en el que debería de convertirse en términos de formalidad, valga la redundancia durante toda mi presentación, lo más probable es que las cocheras tengan que salir de las calles, es decir, que la gente no se puede estacionar en la calle. Entonces apostamos por esa futura escasez de cocheras y decidimos hacer más que las normativas para poder luego abastecer a los distintos comercios e incluso oficinas, ¿no?, que hoy día operan en las cuadras alrededor, que no tienen posibilidad de estacionar autos porque básicamente son casas históricas, ¿no?, que no tienen espacio para estacionar. Sí es cierto que hoy día tenemos un stock de cocheras libres en alquiler, pero me parece que de las 100 y pico de cocheras en total, creo que tenemos 12 cocheras disponibles o algo por el estilo. Tampoco no es un número exorbitante, ¿no? Sí. Perfecto, muchas gracias. Tenemos dos preguntas más ya para ir cerrando. ¿Qué Sí. conceptos modernos con respecto a la parte eléctrica se ha incluido en este proyecto? Por ejemplo, domótica, el factor luminístico natural, prevención de riesgos en la electricidad. Es una excelente pregunta a la cual creo que no tenemos respuesta, Patricio. No hemos
Bueno, no hemos este, implementado, no hemos lo que implementado puedo muchos hablar, sistemas. digamos, desde el punto de vista más arquitectónico, Sí, es que, como pueden ver en la foto de la izquierda, digamos, al tener una altura limitada en el edificio, de 3 metros de piso a piso, por estar en una zona monumental, lo que se decidió hacer fue tener todas las instalaciones expuestas, ¿no? Entonces, todas las instalaciones, digamos, se hizo todo un diseño de cómo debían ir, tanto las instalaciones de agua como las instalaciones de luz, y se hizo un diseño de las bandejas, del sitio donde debía ir cada cosa. Entonces, esto va, digamos, complementa un poco el look del edificio, ¿no? Como ven en las dos fotos de la izquierda, arriba y abajo, todas las instalaciones del edificio van expuestas y acompañan un poco las circulaciones. Y esto ayuda un poco al look del edificio y de esa forma se ha resuelto todo, ¿no? También van los tubos por donde se enfría el agua del aire acondicionado, etcétera, ¿no? Y se hizo todo una distribución de estas instalaciones que van por las zonas comunes y entran hacia las oficinas, también con un diseño que se hizo en las mamparas de las oficinas que tienen espacios para el ingreso de estas instalaciones, ¿no? Ese es un poco el trabajo que se puede comentar que se hizo con respecto a todo lo que es instalaciones del edificio. Después de eso, obviamente, tienen las cosas que tiene cualquier edificio moderno, pero bueno, un poco es eso. sí. Bueno, tiene aire acondicionado centralizado, ¿no? Tiene, bueno, sensores modernos, pero definitivamente no hemos implementado sistemas tecnológicos tipo domótica o sistemas muy inteligentes dentro del edificio, ¿no? El edificio no es muy grande, ¿no? Tiene 4.500, 5.000 metros cuadrados de oficina, como dijo Patricio. No justificaba implementar muchos temas tecnológicos, ¿no? En un edificio que más bien lo que buscaba era antes que proveer tecnología, proveer, sino darle un aire de formalidad al mercado de oficinas en el distrito, ¿no? Y para cerrar, tenemos una última pregunta. ¿Qué aportes creen que genera su proyecto a la ciudad? Bueno, yo puedo hablar bueno, el aporte un poco, Taíte empezó diciendo que el edificio nació de la idea de un aporte a la ciudad y de darle un poco más de formalidad en el aspecto comercial a Barranco. Y bueno, yo he hablado un poco de los aportes arquitectónicos que surgieron un poco tanto por la forma del terreno como por las inquietudes que teníamos nosotros, que definitivamente es un tipo de oficina, un tipo de edificio de oficina distinto, donde se priorizan cosas que en otros tipos de oficinas no se priorizan. Entonces yo creo que el aporte va por ahí, ¿no? Va por la relación interior. Creo que por eso es que funciona también este edificio en coworking también, porque hay una dinámica de relación interior que normalmente no se da en un edificio normal, digamos. Y también tiene una relación con la ciudad, con este entorno muy directa, ¿no? Y nació justamente de esa idea, que fue lo que explicó Taita al comienzo. Sí, de acuerdo. Haciéndole clic uno es el aporte al distrito, ¿no? Dándole este aire de formalidad que tiene que ir creciendo, ¿no? En Barranco orgánicamente. Es difícil que una municipalidad como Barranco, con la recaudación de impuestos que tiene, pueda hacer pueda generar mucho más impacto. Necesita mucha ayuda del sector privado, ¿no? Por un lado es ir formalizando el comercio barranquino. Por otro lado es, como dice Patricio, la propuesta arquitectónica, dada la forma del terreno, nos obligó a hacer este planteamiento, ¿no? En donde se favorece sobre todo la colaboración entre las distintas empresas o usuarios, ¿no? Del edificio. Creo que es una propuesta distinta. No creemos que vayan a haber muchos edificios como este en Lima, básicamente porque es difícil encontrar un terreno tan difícil donde uno quiere hacer un edificio de oficinas. Normalmente son rectangulares.
Pero nada, fue una oportunidad interesante y muy bonita para desarrollar. Muchas gracias, Patricio y Taid, por esta exposición, por compartir este proyecto y por mostrarnos cómo en un espacio diferente se pueden tener ideas innovadoras y que aporten principalmente a la ciudad. Y bueno, a todos los participantes de este evento, queríamos comentarles que la Cámara Peruana de la Construcción, con el propósito de promover la calidad de las edificaciones en el Perú, presenta el Premio Arquitectura y Ciudad 2020, que premiará a las mejores obras concluidas entre los años 2017 y 2020, reconociendo el esfuerzo conjunto tanto de promotores como arquitectos que deseen hacer público su compromiso con los objetivos del concurso. Si sus proyectos impactan en la ciudad, los invitamos a participar en este premio del año 2020. Pueden consultar las bases en www.pac.pe. Para mayor contacto pueden escribir a informespac@capeco.org. Tienen el teléfono en la pantalla y los invitamos a participar. Nuevamente, agradecer a Patricio y a Taid por su participación en este evento y a todos muchas gracias por asistir. Gracias. Gracias.